Bueno, llegó el momento del anime, así que me quedo con Fiorella San Martín. ¿Qué nos trajiste, Fío? Vinimos con un anime que me lo pidieron la semana pasada, así que Ok. también cumpliendo con la petición, hoy vamos a ir con Robotech. Y Uy, me vamos a ir, encanta. viste, es una serie que marcó muchas generaciones y voy a traer esta columna de anime no solo para recomendársela, sino para contarles también cómo es que fue creada esta serie, porque la Ok. verdad es que realmente es un Frankenstein del anime. Es así. Uy, yo te Así digo que es. Robotech es una serie que creo que todo el mundo o vio y que va a querer que hables. Así que ya te dejo ya mismo para que nos cuentes todo. Bueno, como les venía diciendo, Robotech es el auténtico Frankenstein del anime. Porque a diferencia de series infantiles tradicionales como las que ya conocemos de la época, no sé, He-Man, Thundercats, Mazinger Z, que presentaban episodios autoconclusivos y tramas simples, o sea, arrancaban, empezaban, una acción en el medio, y eso era todo. En este caso aparece una nueva propuesta que es un poco más madura, que es Robotech. Es una serie que se destacaba por su complejidad narrativa, el drama que tenía cada uno de los personajes y una historia continua, ¿sí? Pero ¿de dónde se desprende Robotech? La base de todo fue una serie japonesa llamada Super Dimension Fortress Macross, que fue lanzada en 1982 y fue creada por Yoji Kawamori. Esta obra mezclaba el género de los robots gigantes, los famosos mechas, con un triángulo amoroso y un trasfondo bélico profundo. Aunque esta serie fue un éxito masivo en Japón, la llegada de la serie a Occidente requirió un poco más de una transformación, les diría. Acá es donde aparece nuestro director, nuestro guionista estrella, por así decirlo. El creador de este Frankenstein, ¿sí? El señor Carl Macek. Él era el guionista encargado de llevar adelante esta serie cuando la productora Harmony Gold decide traerla a Estados Unidos. Esta productora adquiere los derechos una vez que ve el éxito que se generó en Japón. En ese momento, ellos lo que planteaban era una serie de lunes a viernes que se pudiera emitir todos los días y dentro de las normas televisivas que había en ese momento, se exigía que para las series que se iban a transmitir en esos días, necesitaban tener un mínimo de 65 episodios, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Macros solamente tenía 36. O sea, no iba a ser posible adaptar esto y traerlo a Estados Unidos. Entonces ahí directamente se encontraron con la primera barrera. Para solucionar esto, lo que hizo nuestro guionista estrella, Carl Macek, fue hacer una maniobra realmente creativa sin precedentes. Porque él empezó a investigar, empezó a buscar, a hacer una investigación muy exhaustiva y buscó series que tuvieran, o sea, que fuesen parecidas, pero que no estuvieran relacionadas o que la historia no tuviera nada que ver. ¿Sí? En este caso, lo que hizo fue comprar dos de esas series, que una de ellas es Southern Cross y la otra es Mospiada. Estas dos series eran series que también tenían como personajes a robots, eh, robots, humanos, batallas en el medio, pero la trama entre ellas no tenía ninguna relación entre sí. Entonces, lo que hizo este genio fue unir estas tres cronologías que él tenía, estas tres historias, estos tres animes distintos, en una especie de gran procultura, por así decirlo. Inventó ese concepto, ¿no? Para poder darles como un nexo argumental a las tres. De esta forma, lo que proponía era modificar algunos diálogos, algunos nombres, para que los personajes de una sola serie parecieran como herederos de la anterior. ¿Qué quiere decir? Que son tres historias distintas con los mismos personajes y ahí es donde encuentra la conexión. Generó una gran trilogía, por así decirlo, una gran saga en base a otras dos series que
también, por así decir, compró los derechos y armó este Frankenstein, ¿no? Generó un éxito global y un impacto cultural, porque de acá, esto es el inicio de Robotech. Fue estrenada en 1985 y un año después se estrena en América Latina y fue un fenómeno absoluto, gente. Se le considera una pieza fundamental para la posterior invasión que hizo el anime en el mundo, habiéndose adelantado incluso hasta éxitos muy fuertes como Dragon Ball. Masek defendía esta obra como una ficción original que respetaba también la madurez del público infantil, pero mostraba personajes que crecían o que iban como despidiéndose permanentemente. Pero bueno, a pesar de todo este éxito, la obra de Masek es decisiva. Y por un lado tenemos las críticas y por otro lado la gente que la defendió. ¿Sí? Los creadores originales japoneses, como Yoji Kawamori, consideran a Robotech como una versión pirata y una traducción no autorizada de su trabajo artístico. Y para muchos otros, por otro lado, Masek también fue un visionario, porque lo que hizo fue adaptar el anime a un mercado occidental que lo que le pedía eran más episodios. Entonces, educó a toda una generación en un estilo de narrativa más compleja incluso. El dato curioso es que se intentó hacer una secuela original, que son Los Centinelas, pero que medio que fracasó por problemas financieros, quedando solamente como una película un poco fallida, o sea, hecha a base de un par de escenas sueltas. Lo loco de esto es que el mensaje que da Yoji Kawamori él plantea que no entiende ni acepta el hecho de que tomaron y modificaron su trabajo sin siquiera preguntar. O sea, él dice, no puedo comprender cómo existe una versión pirata como esta. Sin embargo, siento que tuve mucha suerte de que muchas otras personas de otros países del mundo pudieran ver Macross. Es decir, él hace esta reflexión de, o sea, está mal pero no tan mal, porque de alguna forma es como que también su creación llega a más países, a más personas, ¿sí? Se hizo una película de live action de Robotech que está, en realidad la película de live action de Robotech iba a ser producida por Sony Pictures. Fue un infierno de desarrollo durante mucho tiempo, está estancada al momento. En principio era por problemas de derechos legales, como les venía diciendo, que se fueron resolviendo hace muy poquito. Pero todavía no hay ninguna declaración ni ninguna fecha firme de producción. Aunque también en 2022 se anunció a Rhys Thomas como el director de este nuevo proyecto, pero de nuevo, les repito, hasta el momento ese proyecto sigue sin avances, ¿sí? No hay noticias significativas y ya pasaron varios años de planes fallidos. Para entender esto, los puntos claves, durante mucho tiempo hubieron muchas disputas legales entre Harmony Gold y Big West sobre los derechos de Macross, que fue lo que impidió que esto avance y cualquier película de live action que avance en su producción. Es un conflicto legal que, como les decía antes, se resolvió recién en 2021, hace poquito, permitiendo técnicamente que Sony y Harmony Gold procedan. O sea, ya podrían en teoría avanzar. Sin embargo, hubo muchos cambios de director, guionistas. El proyecto pasó por múltiples directores y guionistas desde el 2007, incluyendo a Nick Matthew y actualmente a Rhys Thomas. Y aunque no está cancelado oficialmente, el proyecto, como les digo, no ha tenido actualizaciones importantes. Esto la verdad que lo único que hace es como generar un poco más de dudas con respecto a qué va a pasar, ¿no? Los fans están como viendo que esto no es viable a corto plazo. Así que por el momento habrá que esperar. Sony Pictures mantiene los derechos y se está enfocando en adaptar la tecnología de los robots gigantes a la historia de la primera serie de los años 80. Así que, de todas formas, para todos aquellos que quieran ver sus episodios y las películas, y con esto voy cerrando, todos los episodios, las películas están disponibles en YouTube, ¿sí? Si ingresan a la plataforma, de hecho con el nombre Macross,
van a poder, en Macross es con doble S, Macross, como cross de bicicross, bueno, con doble S al final, Macross. Con que pongan esa palabra ya les va a aparecer todo el contenido de Robotech. Están los episodios disponibles para ver en alta definición, películas, todo disponible en YouTube. Obviamente que también están en otras plataformas, pero digo, aprovechen que está en esta, que es gratuita, y pueden verla cuando quieran, se lo ponen en la playlist y aprovechan para el fin de semana. Así que bueno, la serie del día es Robotech, el Frankenstein del anime, gente. Espero que les haya gustado.